Me llamo Grace Hall, y tras 30 años sacándole secretos a plantas muertas, creía haber visto todo lo que la botnia forense podía arrojarme. Las hojas de arce esparcidas alrededor del cuerpo de la víctima deberían haber contado una historia sencilla sobre la llegada del otoño a Des Moines. En cambio, susurraban cosas imposibles que me hacían temblar las manos mientras recogía muestras. Estas hojas murieron en primavera, murmuré, ajustando mi lupa sobre la bolsa de pruebas. La estructura celular estaba completamente equivocada. Los patrones de descomposición de la clorofila eran completamente diferentes de lo que debería mostrar octubre. El detective Morrison se agachó a mi lado en el almacén. Doctor, me está mirando de esa manera otra vez. ¿Qué mirada? La que significa que nuestro caso se ha vuelto mucho más raro. Cerré otra bolsa de muestras, mientras mi mente repasaba imposibilidades botánicas. 30 años de experiencia, y estas hojas estaban reescribiendo todo lo que creía saber sobre la ciencia forense de plantas. Aquí está el canal 8, dijo Morrison, señalando con la cabeza hacia la entrada del almacén. Levanté la vista y vi a una mujer rubia con una chaqueta azul marino acercándose al perímetro de la escena del crimen. Eleanor Cook. Había visto sus programas nocturnos más de lo que quería admitir, atraído por su aguda inteligencia y por cómo nunca se conformaba con respuestas superficiales. Doctora Hall, su voz era nítida y profesional, pero algo en sus ojos azules sugería curiosidad genuina en lugar del oportunismo típico de los medios. Eleanor Cook, Noticias del Canal 8. ¿Podría explicar qué hace que esta escena del crimen sea botánicamente significativa? La mayoría de los reporteros querían fragmentos de audio. Eleanor se inclinó hacia adelante cuando empecé a explicar los patrones de degradación celular. Sus preguntas revelaron una comprensión inesperada de la metodología científica. Entonces, dice que estas plantas murieron hace meses, pero parecen frescas. Exactamente. Me encontré estudiando su rostro tanto como ella estudiaba el mío. Desafía todos los principios de la descomposición botánica. ¿Qué podría causar eso? No tengo ni idea. Entonces sonrió. No era la sonrisa de práctica televisiva que había visto en pantalla, sino algo más cálido y genuino. Eso debe ser aterrador para alguien en tu campo. Aterrador y emocionante, admití. Nuestra conversación se alargó más de lo necesario, ambos encontrando excusas para seguir hablando mientras la escena del crimen bullía a nuestro alrededor. Cuando finalmente se fue con su equipo de cámara, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Esa noche, me encontré viendo su transmisión con una atención inusual, notando cómo la presentaba. Mi misterio botánico con un equilibrio perfecto entre precisión científica y accesibilidad pública. Sus palabras finales me quedaron grabadas. A veces, los descubrimientos más importantes comienzan al admitir que no lo sabemos todo. A medianoche, seguía despierto, pensando en hojas imposibles y ojos azules que parecían ver a través de barreras profesionales cuidadosamente construidas. 3 semanas después de que el caso de las hojas imposibles consumiera mis noches con investigación infructuosa, mi colega Janet me acorraló en el laboratorio. Grace, te ves fatal. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo además de trabajar? Hago cosas además de trabajar. Mirar células vegetales hasta las 2 de la madrugada no cuenta. Dejó un folleto de un estudio de yoga en mi escritorio. Amanecer. Bienestar. Pruébalo. Casi me río. A los 57 años, mi cuerpo estaba más acostumbrado a encorvarse sobre microscopios que a doblarse como un pretzel. Pero la expresión preocupada de Janet y mi propio insomnio persistente finalmente me agotaron. El sábado por la mañana me encontré en la última fila de un estudio luminoso, rodeada de veinteañeros flexibles con ropa deportiva de diseñador. Me sentía vieja con mi vieja camiseta de la universidad, intentando seguir las posturas iniciales del instructor sin avergonzarme del todo. Pasemos a la guerrera 2, dijo el instructor. Me esforcé por lograr algo parecido a la postura, tambaleándome ligeramente mientras intentaba mantenerla. Fue entonces cuando la vi en el espejo justo delante de mí. Eleanor Cook se movía con una forma absolutamente perfecta, su cabello rubio recogido en una coleta pulcra, sus ojos azules enfocados con intensidad láser. Mantenía a la guerrera 2 como si hubiera nacido para ello.
Cada línea de su cuerpo estaba perfectamente alineada, su respiración controlada y estable. Me quedé hipnotizada por la elegante transición mientras fluía hacia la siguiente postura. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Sus ojos se cruzaron en el espejo durante una breve postura de equilibrio. No pareció sorprenderse de verme allí, solo asintió levemente en señal de reconocimiento antes de volver su atención al instructor. Pero después de eso, no pude concentrarme. Cada postura se convirtió en una excusa para observar a Eleanor en el espejo. Observando la precisión con la que se movía, la tranquila confianza que irradiaba, incluso en esa situación vulnerable. Cuando se inclinó hacia adelante en un estiramiento profundo, casi pierdo el equilibrio por completo. Clase. Si necesitas descansar, adopta la postura del niño, sugirió la instructora, como si hubiera notado mi dificultad. Después de la clase, estaba recogiendo mi tapete cuando Eleanor se acercó, moviéndose con la misma fluidez que había mostrado durante la sesión. Doctora Hall, no esperaba verla aquí, Grace. Y, sinceramente, yo tampoco. De repente, me sentí cohibida por mi camisa empapada de sudor y mi aspecto probablemente desaliñado. Eres muy buena en esto. 7 años de práctica ayudan. Volvió a sonreír con esa sonrisa genuina, la que había visto en la escena del crimen. Empecé después de mi divorcio. Necesitaba algo para centrarme. Algo se revolvió en mi pecho ante la mención casual de su divorcio, aunque no podía explicar por qué. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a este estudio en particular?, dije, haciéndola reír. ¿Te gustaría tomar un café? Hay un lugar al lado que hace excelentes lattes de leche de avena. Hizo una pausa y luego añadió, he estado pensando en ese misterio botánico desde nuestra entrevista. Me encantaría saberlo. Si has avanzado algo. Interés profesional, me dije. Eso era todo. Pero mientras caminábamos juntos hacia la cafetería, no pude ignorar cómo se me aceleró el pulso cuando me tocó ligeramente el brazo para guiarme alrededor de un charco. El café se convirtió en una conversación de 2 horas que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre los límites profesionales. Eleanor hizo preguntas perspicaces sobre botánica forense que iban mucho más allá de la curiosidad típica de los medios. Sus ojos azules se iluminaron cuando describí cómo la evidencia vegetal podía resolver casos sin resolver. Hablas de las plantas como si fueran sus testigos, observó, revolviendo su café con leche de avena. Lo son. Lo recuerdan todos y sabes escuchar. Algo cambió en su expresión, luego algo vulnerable e inquisitivo. Ojalá la gente fuera tan honesta como tus plantas. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi teléfono vibró con una emergencia laboral. Nuestra cita para tomar un café terminó con un intercambio de números y la promesa de continuar la conversación pronto. 2 semanas después, Eleanor llamó con una solicitud profesional. Grace, ¿te interesaría hacer una entrevista en vivo sobre el segmento educativo de botánica forense para nuestro programa nocturno? No. Haz bien la televisión. Te fue bien en la escena del crimen. Simplemente sé tú misma. Las luces del estudio brillaban intensamente cuando llegué ese martes por la noche. Eleanor lucía increíblemente elegante con su blazer Berrios, cada cabello rubio perfectamente en su lugar. Me guió a través de las preguntas previas con gentil profesionalidad. Pero durante las pausas publicitarias, se inclinó más de lo necesario. Lo estás haciendo genial, susurró, con su aliento cálido en mi oído. Solo sigue mirándome a mí en lugar de a la cámara. En antena, nuestra conversación se sintió más como una conversación íntima que como periodismo televisivo. Eleanor preguntó sobre la memoria de las plantas, la extracción de ADN de evidencia de décadas de antigüedad, cómo los botánicos podían determinar el momento de la muerte a partir de las raíces. Sus preguntas revelaron que había investigado seriamente más allá de nuestra conversación de café. Doctora Hall, ¿qué es lo más sorprendente que le han dicho las plantas? Esa verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso cuando alguien intenta ocultarla. La mirada de Eleanor sostuvo la mía un instante más de lo que requería la televisión. ¿Y siempre crees lo que te dicen? Las plantas no mienten. Las personas sí. Después de que las cámaras dejaron de grabar, Eleanor me acompañó al estacionamiento. La tarde de otoño se había vuelto fresca.
Des Moines se estaba adaptando a su ritmo invernal. «Qué fascinante», dijo, deteniéndose junto a mi coche. No tenía ni idea de que el botney forense fuera tan complejo. La mayoría de la gente no lo sabe. Hiciste buenas preguntas. Tenía una buena motivación para investigar a fondo. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera oler su sutil perfume mezclándose con el aire fresco de la tarde. «Grace, ¿te gustaría cenar algún día?» No por trabajo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. A los 57 años, creía que ya había superado la excitación nerviosa de una nueva atracción, sobre todo con alguien 17 años más joven, sobre todo con una mujer cuya vida existía en el ojo público, mientras que la mía prosperaba en las sombras del laboratorio. «Eleanor, no estoy segura de que sea prudente». «¿Por qué?» Se acercó aún más, bajando la voz a apenas un susurro. «Porque soy más joven». «¿Porque trabajo en los medios?» «¿Porque ambas somos mujeres?» «Porque no me he sentido así por nadie en años y me aterroriza». Su sonrisa era radiante. «Bien». Esperaba. No me lo imaginaba. Se inclinó, rozando los míos con sus labios en un beso suavísimo, apenas una pregunta. Al ver que no me apartaba, lo profundizó un poco, y su mano me rozó la mejilla. El beso duró solo unos segundos, pero reescribió todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre las posibilidades, sobre lo que podría llegar a ser mi vida, tan ordenada. «¿Sábado?», me preguntó contra mis labios. «Conozco un lugar». «Sábado», acepté, sabiendo ya que esta hermosa y peligrosa mujer estaba a punto de poner mi mundo patas arriba. La cena del sábado me llevó a 3 citas más, cada una revelando capas de Eleanor que no esperaba. Era brillante, compleja, atormentada por algo que no quería nombrar. Me encontré enviándole mensajes entre el trabajo, compartiendo curiosidades sobre plantas que la hacían reír, esperando sus respuestas con una ansiedad vergonzosa. Para nuestra cuarta cita, la pretensión de amistad casual se había evaporado por completo. Eleanor llegó a mi oficina a las 11 de la noche, alegando que necesitaba ayuda para investigar bases de datos botánicas para un segmento de medio ambiente. La sala de redacción estaba vacía, las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre sus rasgos cansados. «Este caso de la hiedra del Pacífico me está volviendo loca», dijo, acomodándose en la silla junto a mi escritorio. «La cronología no coincide con los patrones de crecimiento estacional que mencionaste». Abrí la base de datos, hiperconsciente de su proximidad mientras nos inclinábamos sobre la pantalla de mi computadora, su hombro pegado al mío, su perfume mezclándose con el olor estéril de laboratorio al que me había acostumbrado durante décadas. Cada vez que señalaba la pantalla, sus dedos rozaban mi mano. «¿Ves esta estructura celular?». Tracé la imagen del microscopio con el cursor. Indica letargo invernal, pero la víctima fue encontrada en agosto. Entonces, las pruebas de la planta sugieren una cronología diferente a la del informe forense. Exactamente. Su cabello se había caído hacia adelante, mechones dorados reflejaban el brillo del monitor. «Eleanor, esto es una botánica forense innovadora o ambas nos estamos volviendo locas». Se giró para mirarme y de repente estábamos a centímetros de distancia, sus ojos azules buscando los míos. Tal vez ambas cosas. El beso fue inevitable esta vez, más profundo que el aparcamiento. Un momento de garaje, urgente tras semanas de tensión creciente. Su mano se enredó en mi pelo canoso mientras la mía encontraba su espalda, acercándola más hasta que no hubo espacio entre nosotras. «Grace», susurró contra mis labios. Hacía años que no me sentía así. «Tienes 34 años», dije, intentando encontrar la lógica mientras mis manos recorrían la curva de su cintura. «Tengo 57, con el pelo canoso y patas de gallo. Eres brillante y amable, y me haces sentir cosas que creía haber olvidado». Sus labios encontraron el pulso en mi garganta. «La edad son solo números». Quería discutir, enumerar todas las razones por las que esto era complicado, pero la boca de Eleanor me hacía cosas en el cuello que me impedían pensar con coherencia. Cuando volvió a mirarme, con las mejillas sonrojadas y los ojos oscurecidos por el deseo, todas mis barreras cuidadosamente construidas se derrumbaron. 2 semanas después,
Eleanor me convenció para que le mostrara mi santuario de invernadero detrás de mi casa. El espacio representaba 30 años de cultivo cuidadoso, orquídeas raras y especies experimentales que existían en ningún otro lugar de Iowa. Dios mío, susurró, moviéndose entre los arreglos cuidadosamente dispuestos. Esto es como un jardín secreto. La observé explorar, tocando delicados pétalos con dedos reverentes, haciendo preguntas sobre propagación y desarrollo de híbridos. Se detuvo en mi nueva adquisición, una orquídea negra medianoche que había estado cuidando durante 3 meses. ¿Cómo se llama esta? Drácula vampira. Solo florecen en condiciones muy específicas. ¿Cómo cuáles? Se acercó a mí entre la vegetación húmeda, las paredes del invernadero creando una íntima privacidad. Oscuridad, paciencia, la sincronización perfecta. Mi voz sonó extraña en el aire denso y perfumado. La mayoría de la gente no tiene la paciencia de esperar algo realmente extraordinario. Los ojos de Eleanor se encontraron con los míos. La comprensión se transmitió entre nosotras sin palabras. Menos mal que no soy como la mayoría de la gente. Esta vez, cuando me besó, rodeada de la vida que había cultivado durante décadas. Sentí como volver a casa y comenzar una aventura simultáneamente. Sus manos eran suaves pero insistentes, dibujando las líneas de mi rostro como si las estuviera memorizando. Cuando me apretó contra el banco de macetas, la calidez de su cuerpo contra el mío se sentía como lo más natural del mundo. Lo que sucedió después en ese santuario de invernadero lo cambió todo entre nosotros. Sus suaves jadeos se mezclaban con el aire húmedo, mi nombre brotaba de sus labios como una oración mientras nos descubríamos con desesperada ternura. El mundo exterior dejó de existir mientras nos movíamos juntos, encontrando ritmos más antiguos que el lenguaje. Su piel, luminosa bajo la luz del sol que se filtraba a través de las paredes de cristal. Después, nos acostamos entrelazadas sobre la vieja colcha de jardín que guardaba para las siestas de la tarde. La cabeza de Eleanor sobre mi pecho. Ambas respirando con dificultad, ligeramente asombradas por la intensidad de lo que acabábamos de compartir. Grace, creo que me estoy enamorando de ti. Mi corazón dio un vuelco. 57 años de cuidadoso control emocional desvelados en 7 simples palabras. Eleanor, sé que es una locura. Sé que somos complicados, pero tenía que decirlo. Acaricié su cabello rubio, húmedo por el sudor y la humedad del invernadero. No es una locura. Aterrador tal vez, pero no una locura. Después de la confesión de Eleanor en el invernadero, pasamos cada momento libre juntas cuando el servicio meteorológico emitió una alerta de tormenta invernal severa para Des Moines ese viernes por la noche. Eleanor apareció en mi puerta con una bolsa de viaje y una sonrisa pícara. Mi apartamento está en zona inundable, dijo, sin mucha convicción. ¿Te importa si capeo la tormenta aquí? Mi casa aislada se encontraba en un terreno más alto, rodeada de robles maduros que habían resistido décadas de inviernos en Iowa. Siempre me había gustado el aislamiento durante las tormentas, pero tener a Eleanor allí transformó la experiencia por completo. Pasamos la mañana del sábado viendo la nieve acumularse contra las ventanas, compartiendo café y un silencio reconfortante mientras yo trabajaba en los archivos de los casos y Eleanor preparaba su transmisión del domingo por la noche a distancia. La tormenta se intensificó a lo largo del día. El viento aullaba entre los árboles con creciente furia. Estamos oficialmente atrapados por la nieve, anunció Eleanor, consultando su aplicación del tiempo. Nadie conducirá a ningún lado durante al menos 12 horas. Terribles noticias, dije, sin sonar devastado en absoluto. Ella rió, acurrucándose a mi lado en el sofá. No engañas a nadie, Grace. Hall. Estás contentísimo de estar atrapado conmigo. Quizás un poco. La luz se fue 2 veces por la tarde, pero se mantuvo estable. Al anochecer, nos fuimos a la cocina a preparar la cena juntos a la luz de las velas, más por ambiente que por necesidad. Eleanor demostró ser sorprendentemente competente con mi antigua cocina de gas, preparando pasta mientras yo preparaba una ensalada con hierbas de invernadero. Esto se siente como en casa, comentó, comprobando la salsa. Me gusta. No te pongas demasiado cómoda. Soy conocida por mis costumbres. Ya veremos.
Estábamos recogiendo los platos de la cena cuando sonó el timbre. Las dos nos quedamos paralizadas. Con esta tormenta, con la carretera en mal estado, era imposible recibir visitas. El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes insistentes. «Quédate aquí», dije. Pero Eleanor ya me seguía hasta la puerta. Por la mirilla, vi a una mujer de unos 40 años, con el pelo oscuro cubierto de nieve y el abrigo bien abrigado para protegerse del viento. Me resultaba vagamente familiar, aunque no recordaba dónde la había visto. «Por favor», gritó desde el otro lado de la puerta. «Soy de la familia de Eleanor». Mi coche se averió. Eleanor se quedó rígida a mi lado. «No tengo familia en Des Moines». Abrí la puerta con cautela. Las cadenas de seguridad seguían puestas. «¿Quién eres?» «Sarah Cook Robinson». A la mujer le castañeteaban los dientes. «La hermanastra de Eleanor. Llevo meses intentando encontrarla». La brusca inspiración de Eleanor fue audible. «Es imposible. No tengo hermana». «Tu madre nunca te habló de mí», dijo Sarah, sacando un sobremanila húmedo de su abrigo. «Por favor, tengo documentos, actas de nacimiento. Te he estado buscando desde que murió mamá». La mención de la madre de Eleanor fue como un golpe físico. Me había contado que su madre murió cuando ella tenía 12 años, en un accidente de coche que la dejó en un hogar de acogida. Eleanor miró fijamente a esta desconocida, reivindicando su hermandad. Su rostro estaba pálido de sorpresa. «Eleanor», susurré. «No tenemos por qué dejarla entrar». Pero Eleanor ya estaba deslizando la cadena, abriendo la puerta a la tormenta y a esta mujer que cargaba con afirmaciones imposibles sobre su pasado. Sarah entró tambaleándose, la nieve se derritió al instante en mis pisos de madera. De cerca, pude ver el parecido familiar alrededor de los ojos, la misma mandíbula terca que Eleanor usaba cuando estaba decidida a algo. «Nuestra madre no murió en un accidente de auto», dijo Sarah sin preámbulos, sacando documentos del sobre con manos temblorosas. «Vivió en Des Moines hasta el año pasado. Me hizo prometer que te encontraría si algo le pasaba». Eleanor se hundió en mi sofá, mirando los papeles que Sarah extendió sobre mi mesa de centro. Certificados de nacimiento, historiales médicos, recortes de periódico, evidencia de una vida que Eleanor nunca supo que existía. «¿Por qué ahora?» La voz de Eleanor era apenas un susurro. «¿Por qué no me contactó ella misma?» Estaba asustada. La gente con la que se relacionaba, las cosas que sabía. Sarah me miró significativamente, luego volvió a Eleanor. «Dijo que no era seguro hasta que se fueran. Pero ahora han regresado y te están buscando». Sentí que el suelo se movía bajo nuestros pies. El mundo cómodo que Eleanor y yo habíamos estado construyendo, repentinamente amenazado por secretos y desconocidos que portaban verdades peligrosas a través de las ventiscas. «¿Qué clase de personas?», pregunté, con mi instinto forense, presintiendo que algo andaba mal en toda esta situación. La mirada de Sarah se movía nerviosamente entre Eleanor y yo. «De esas que matan a quienes hacen demasiadas preguntas. De esas que tu novia probablemente encuentra en su trabajo forense». Eleanor me miró, con la confusión y el miedo reflejados en sus ojos azules. «Grace, ¿qué quiere decir?» Pero yo ya estaba pensando en pruebas botánicas imposibles, en casos sin sentido, en la sensación que había tenido últimamente, de que alguien nos observaba. Esta tormenta había traído más que nieve a nuestra puerta. Los documentos que Sarah extendió sobre mi mesa de centro pintaron una imagen de la vida de Eleanor que destrozó todo lo que creía. Según el certificado de nacimiento, Eleanor no nació como Eleanor Cook. Su verdadero nombre era Eleanor Martínez, hija de María Martínez, en un hospital de Des Moines hacía 34 años. «Esto es imposible», susurró Eleanor, sosteniendo el certificado con manos temblorosas. «Mi familia de acogida me dijo que mi nombre de nacimiento era Cook. Dijeron que mi madre era Sarah Cook». «Sarah Cook era el alias de nuestra madre», explicó Sarah, acomodándose en mi sillón como si perteneciera allí. «Usaba nombres diferentes cuando tenía que desaparecer». Estudié los documentos por encima del hombro de Eleanor. Mi formación forense catalogaba automáticamente las inconsistencias.
El certificado de nacimiento parecía auténtico, pero algo en la cronología me inquietó. ¿Por qué tu madre necesitaba desaparecer? La mirada de Sarah se endureció. Presenció algo que no debería haber presenciado. Algo relacionado con la manipulación de pruebas en la oficina del forense. Eleanor levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de manipulación de pruebas? Pruebas botánicas. Muestras de plantas que sugerían fechas de muerte diferentes a las de los informes oficiales. ¿Te suena familiar? Se me heló la sangre. Las hojas imposibles, los patrones de descomposición inversa que había estado persiguiendo durante meses. Estás hablando de mis casos. ¿Tus casos? ¿Otros casos de botánicos forenses? Informes forenses de todo el Medio Oeste. Sarah sacó otra carpeta. Mamá guardaba registros. Alguien ha estado falsificando pruebas sistemáticamente durante años. Eleanor se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana donde la nieve seguía acumulándose contra el cristal. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que mi madre fingió su muerte porque sabía demasiado sobre encubrimientos forenses? Estoy diciendo que te protegió manteniéndose alejada. Pero ahora alguien sabe que está realmente muerta y están atando cabos sueltos. ¿Qué cabos sueltos?, exigí. Sarah me miró directamente. Usted, Dr. Hall, se ha estado acercando demasiado al patrón, y Eleanor ha estado haciendo las preguntas correctas en la televisión. La habitación quedó en silencio excepto por el viento de tormenta que sacudía mis ventanas. Eleanor se apartó de la ventana, con el rostro pálido pero decidido. Necesito ver dónde vivía. Necesito saber quién era realmente mi madre. Eleanor, eso no es seguro, protestó Sarah. Las personas involucradas siguen activas. Saben que existes ahora. Entonces, ¿por qué viniste aquí? La voz de Eleanor tenía un filo que nunca antes había oído. Si es tan peligroso, ¿por qué arrastrarme a esto? Sarah dudó, mirándome nerviosa. Porque van a venir por ti de todos modos. La antigua casa de mamá. Hay cosas escondidas allí. Pruebas que podrían exponerlo todo. Me moví al lado de Eleanor, tomando su mano fría en la mía. No tenemos que hacer esto. Podemos llamar a la policía. Eleanor me apretó la mano, pero sus ojos estaban fijos en Sarah. ¿Qué tipo de pruebas? Muestras de plantas, documentación, nombres de personas involucradas en la falsificación de informes forenses. Sarah se inclinó hacia adelante con atención. Mamá pasó 20 años construyendo un caso. Iba a presentarse cuando fuera seguro. Pero nunca tuvo la oportunidad, dijo Eleanor en voz baja. Accidente de coche. Excepto que esta vez, fue real. Eleanor se apartó de mí, caminando de nuevo hacia la mesa de centro para estudiar los documentos de nuevo. Observé su perfil, viendo cómo la obstinada determinación que me había atraído hacia ella se cristalizaba en algo más duro, más peligroso. Me voy, dijo finalmente. Con o sin vosotros, voy a averiguar quién era mi madre. Eleanor, por favor, piénsalo, supliqué. Si Sarah tiene razón sobre el peligro, entonces yo ya estoy en peligro solo por existir. Eleanor me miró. Sus ojos azules, fieros y resueltos. Grace, esta gente ha estado manipulando pruebas en los casos en los que trabajas. Han estado mintiendo sobre muertes, encubriendo crímenes. ¿Cómo podemos fingir que no lo sabemos? Tenía razón. Pero todos mis instintos me decían que Sarah nos estaba manipulando. De alguna manera, usando la necesidad de respuestas de Eleanor para lograr algo completamente distinto. El momento, la oportuna avería en medio de una ventisca, la forma en que había llegado con los documentos exactos necesarios para enviar a Eleanor en una peligrosa búsqueda de la verdad. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos, dije finalmente. Y lo haremos con inteligencia. El rostro de Eleanor se iluminó de alivio y gratitud. Gracias. Sarah sonrió, pero algo frío se reflejó en su expresión. La casa de mamá está a 1 hora al norte. Deberíamos esperar a que pase la tormenta. Mientras hablaba, noté sus manos limpias, con manicura, sin callos ni daños por el clima, a pesar de afirmar que su coche se averió en la ventisca.
Sarah Robinson mentía sobre algo, y estaba usando la desesperada necesidad de Eleanor de tener familia para hacerlo. Carol Eleanor ya había tomado una decisión, y no podía dejar que cayera en la trampa que le estaban tendiendo sin mí. Un profesor de botánica no desarrolla instintos de supervivencia por accidente. 30 años de trabajo de campo en terrenos peligrosos me habían enseñado a reconocerlos. Los depredadores y Sarah Robinson activaron todas mis alarmas. Mientras Eleanor estudiaba fotos familiares con desesperación, yo observaba los movimientos de Sarah, catalogando inconsistencias. No bebió el café que le ofrecí. No dejaba de mirar hacia las ventanas, no con el interés casual de quien observa el tiempo, sino con la atención concentrada de quien espera compañía. Lo más incriminatorio era que no mostraba verdadera curiosidad por la vida de Eleanor. Ninguna calidez propia de una tía, a pesar de afirmar que eran familia. La tormenta amainó el domingo por la mañana, dejando a Des Moines sepultada bajo 60 centímetros de nieve prístina. Sarah presionó de inmediato para irse, alegando urgencia por llegar a casa de su madre antes de que descubrieran nuestra llegada. ¿Quiénes son exactamente?, pregunté mientras Eleanor preparaba su maleta. Gente que lleva 20 años falsificando pruebas, respondió Sarah con suavidad. Gente que mató a mi madre para guardar sus secretos. Eleanor salió del dormitorio con la determinación impresa en su rostro. Necesito respuestas, Grace. He pasado toda mi vida adulta sin saber quién soy realmente. Entendí esa sed de verdad. Impulsó mi trabajo forense y me obsesionó con resolver casos que otros abandonaron. Pero al ver a Eleanor subirse a la sospechosamente impecable camioneta de Sarah, sentí como si le estuviera dejando caer por un precipicio. El viaje hacia el norte nos llevó a través de la Iowa rural, pasando por tierras de cultivo congeladas y casas aisladas. Sarah me ofreció un comentario constante sobre la vida de su madre, historias que retrataban a María Martínez como una denunciante heroica, en lugar de la mujer atribulada que había abandonado a su hija. Te amaba con locura, insistió Sarah, captando la mirada de Eleanor por el retrovisor. Renunciar a ti fue la decisión más difícil que jamás tomó. Eleanor asimiló estas revelaciones con visible emoción. 34 años de problemas de abandono, finalmente encontrando una explicación. Pero algo en la narrativa de Sarah parecía ensayada, demasiado elaborada para proporcionar exactamente lo que Eleanor necesitaba oír. Una hora después de conducir, llamé al detective Morrison con el pretexto de revisar las escenas del crimen del fin de semana. Lo que me dijo me heló la sangre. Grace, qué curioso que llamarás. Hemos tenido robos en 3 laboratorios forenses de Botneys este fin de semana. No robaron nada, solo revisaron archivos. Todos los casos que involucran evidencia vegetal sospechosa. ¿Qué laboratorios? La universidad, el Laboratorio Estatal de Criminalística y esa consultora privada con la que a veces trabajas. Alguien busca algo específico. Terminé la llamada con creciente temor. Eleanor, tenemos que darnos la vuelta. ¿Por qué? Había estado mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos sobre la madre que nunca conoció. Porque esto es una trampa. Miré directamente a Sarah por el retrovisor. Los robos empezaron la misma noche que apareciste en nuestra puerta. Las manos de Sarah se apretaron en el volante. No sé de qué hablas. El detective Morrison me acaba de decir que alguien ha estado buscando archivos forenses de Botneys todo el fin de semana. ¿Coincidencia? Eleanor nos miró, con confusión y creciente alarma en su expresión. Sarah, ¿quién eres realmente? En lugar de responder, Sarah salió de la autopista y se metió en una estrecha carretera rural. La zona estaba completamente aislada. Solo campos nevados se extendían hasta el horizonte. Este no es el camino a casa de tu madre, dije, mientras mi mano se movía instintivamente hacia mi teléfono. No hay servicio aquí, dijo Sarah con tono informal. No habrá en kilómetros. El rostro de Eleanor palideció al comprender. No eres mi hermana. De hecho, podría serlo. María Martínez sí tenía otra hija. La voz de Sarah había perdido toda pretensión de calidez. Pero no estoy aquí por eso. El coche se detuvo en un cruce de caminos, solo marcado por letreros oxidados y nieve acumulada. A lo lejos,
Vi acercarse otro vehículo, oscuro contra el paisaje blanco. Mis compañeros de trabajo han sido muy pacientes con la intromisión del Dr. Hall, continuó Sarah, volviéndose hacia nosotros con fría eficiencia. Pero tus entrevistas televisivas llevaron las cosas demasiado lejos. Eleanor me agarró la mano, con los dedos helados por el miedo y la traición. Grace, lo siento mucho. Es culpa mía. No. Le apreté la mano, mientras pensaba en posibilidades de escape. Se trata de manipulación de pruebas y encubrimientos de asesinatos. Solo eres una palanca para controlarme. El vehículo que se acercaba se detuvo junto a nosotros. 2 hombres con abrigos de invierno emergieron del frío intenso. Sarah bajó la ventanilla al ver acercarse a alguien. ¿Algún problema?, preguntó. Ninguno. El Dr. Hall lo descubrió, pero era demasiado tarde para que importara. Eleanor me apretó la mano con más fuerza. A pesar de todo, a pesar del miedo y el peligro, estar conectado con ella me dio una fuerza que desconocía. ¿Qué quieres?, le pregunté a Sarah. Tu silencio sobre las inconsistencias en las pruebas botánicas, tu cooperación en futuros casos, tu retirada total de cualquier investigación que pudiera exponer nuestra operación. ¿Y si me niego? Sarah miró significativamente a Eleanor. Entonces tu novia desaparece para siempre, y pasas los siguientes 20 años preguntándote si está viva en algún lugar, igual que ella se preguntaba por su madre. Al ver el rostro aterrorizado de Eleanor, al ver la cruel precisión con la que Sarah había explotado sus vulnerabilidades más profundas, comprendí que el amor a veces implica tomar decisiones imposibles. Pero también comprendí que la rendición no era la única opción disponible para una mujer que había pasado décadas sonsacándole secretos a los muertos. Los hombres que flanqueaban la camioneta de Sarah tenían las expresiones seguras de quienes están acostumbrados a intimidar a otros para que obedezcan. Habían subestimado lo que 30 años de trabajo de campo me habían enseñado sobre leer el terreno y reconocer las oportunidades de supervivencia. Tienes 10 segundos para decidir, dijo Sarah, con su máscara agradable completamente caída. Cooperación o consecuencias. Estudié el paisaje a través del parabrisas, observando los patrones del viento en la nieve. El ángulo de acumulación de nieve, la posición de los postes de la cerca que indicaban zanjas de drenaje enterradas. La mano de Eleanor temblaba en la mía, pero cuando la miré, vi acero bajo el miedo. Grace, susurró. El bosque detrás de nosotros, senderos claros a través de la nieve. Ella también había estado observando, usando su ojo de reportera para los detalles para evaluar las rutas de escape mientras yo me concentraba en los marcadores botánicos. Juntos, podríamos tener una oportunidad. 5 segundos, anunció Sarah. Apreté la mano de Eleanor 3 veces, una señal que nunca habíamos discutido, pero que de alguna manera ella entendió a la perfección. Al tercer apretón, lancé mi hombro contra la puerta del pasajero mientras Eleanor se abalanzaba sobre la manija del lado del conductor, ambas saliendo disparadas del vehículo simultáneamente. «Corran», grité, ya moviéndome hacia el árbol que Eleanor había identificado. Los hombres gritaron detrás de nosotras, sus pesados pasos amortiguados de inmediato por la nieve profunda. Eleanor llegó primero al bosque. Sus piernas fortalecidas por el yoga la llevaron a través de ventisqueros que habrían derrotado a alguien menos. En forma. Las ramas nos golpeaban la cara mientras nos abríamos paso entre la maleza, siguiendo lo que parecía un rastro de animales que se adentraba en el bosque. Detrás de nosotros, oía a Sarah gritando órdenes, el sonido de vehículos arrancando, portazos. Así, jadeé, reconociendo las marcas botánicas del lecho de un antiguo arroyo que me serviría de refugio y que posiblemente llevaría a una carretera principal. Eleanor me siguió sin rechistar, confiando en mi conocimiento de la orientación natural. Aunque el pánico nos entrecortaba la respiración, el arroyo congelado ofrecía un paso más fácil, pero nos exponía a la persecución. Seguí avanzando en paralelo, usando troncos caídos y matorrales densos como escondite. 20 minutos de huida desesperada nos llevaron a un escondite de cazador con vistas a una carretera rural. Eleanor se desplomó contra la estructura de madera, con el pecho agitado por el esfuerzo y el frío. Mi teléfono, jadeó, sacando el dispositivo del bolsillo de su abrigo. Una sola barra. Mientras ella marcaba a los servicios de emergencia, yo escudriñé la carretera en busca de señales de la gente de Sarah.
A lo lejos, veía vehículos moviéndose en un patrón de búsqueda, pero aún no habían llegado a esa zona. Necesitamos terreno más alto, le dije a Eleanor cuando terminó de informar de nuestra ubicación a las autoridades. Algún lugar donde podamos verlos venir y pedir ayuda. Eleanor señaló una torre de comunicaciones visible entre los árboles. Esa cresta. Son quizás 800 metros. Nos movíamos con cuidado, conservando energía y manteniéndonos alerta ante la persecución. Eleanor demostró ser notablemente ingeniosa, usando su entrenamiento de radio para memorizar puntos de referencia y mantener nuestro rumbo hacia la torre. Grace, dijo mientras subíamos hacia la cresta. Lo que Sea dijo sobre mi madre, sobre la manipulación de pruebas, cuanto era cierto. Algunas de ellas, probablemente las mejores mentiras, contienen suficiente verdad como para ser creíbles. La ayudé a saltar un árbol caído, pero usó tu necesidad de respuestas para manipularte. Lo siento si no hubiera estado tan desesperada por saber de mi familia. Basta. Tomé su mano, acercándola a pesar de nuestras circunstancias. Quería saber quién eras. Eso es humano. Ella lo aprovechó. Pero no es tu culpa. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas que rápidamente se congelaron en el aire gélido. Creí que por fin había encontrado a mi familia. Sí que encontraste a mi familia, dije en voz baja. Solo que no donde esperabas. Antes de que Eleanor pudiera responder, oímos motores acercándose por la carretera. La camioneta de Sarah y otros 2 vehículos avanzaban lentamente, buscando huellas. Nos pegamos a la base de concreto de la torre de comunicaciones, observando cómo los vehículos volaban en círculo como lobos. El teléfono de Eleanor vibró con una llamada entrante. Despacho del departamento del sheriff, susurró, mostrándome la pantalla. Están a 15 minutos, informó después de terminar la llamada. Pero esa gente sabe exactamente de dónde llamamos. Como si sus palabras la hubieran convocado, la voz de Sarah se escuchó en el aire invernal a través de una especie de amplificador. Doctora Hall, Eleanor, solo se está complicando las cosas. Sabemos que está cerca de la torre. Baja ahora y podremos resolver esto de forma razonable. Eleanor me miró con determinación, y lo reconocí por nuestro encuentro en el invernadero. No se saldrá con la suya. Aunque muramos aquí, la gente necesita saber lo que nos contó sobre la manipulación de pruebas. No nos vamos a morir aquí, dije con firmeza. Pero tienes razón en que la gente necesita saberlo, sonrió Eleanor, y la expresión transformó sus rasgos fríos y contraídos. Bien, porque he estado transmitiendo nuestra ubicación y todo lo que Sea dijo a través de mi aplicación de noticias a la señal de emergencia del Canal 8. Mi brillante, ingeniosa y absolutamente intrépida Eleanor. ¿Cuánto tiempo hace que llegamos a la torre? Toda la conversación sobre la manipulación de pruebas, las amenazas, todo. Levantó su teléfono, mostrando el indicador de transmisión en vivo. Pase lo que pase, la gente lo verá. Debajo de nosotros, Sea subía hacia la torre, flanqueada por sus 2 hombres. Pero a lo lejos, también pude ver luces intermitentes acercándose rápidamente por la carretera del condado. Solo un poco más, susurré, acercando a Eleanor mientras esperábamos la salvación o algo mucho peor que nos alcanzara primero. De cualquier manera, la verdad ya estaba ahí afuera, extendiéndose por las redes digitales más rápido de lo que la gente de Sea podía contenerla. La transmisión en vivo de Eleanor lo cambió todo. A las pocas horas de nuestro rescate de la torre de comunicaciones, todas las principales cadenas de noticias estaban difundiendo la historia. Los investigadores federales descendieron sobre Des Moines como un enjambre, siguiendo el rastro de evidencia que la organización de Sea había pasado décadas tratando de enterrar. Sarah Cook Robinson resultó ser Sarah Martínez, la hermanastra real de Eleanor, pero una que había elegido la corrupción sobre la lealtad familiar años atrás. La ironía quemó profundamente. Familia traicionando a familia por dinero y poder. Pero Eleanor lo manejó con la gracia que yo esperaba de ella. La investigación del FBI reveló una conspiración que abarcaba 15 estados, involucrando a médicos forenses, laboratorios forenses y organizaciones criminales que habían estado falsificando evidencia para encubrir asesinatos durante casi 2 décadas.
Mi evidencia botánica se convirtió en la clave que lo descifró todo. Esas hojas imposibles finalmente cobraron sentido como parte de un patrón sistemático de engaño. El detective Morrison me trajo los archivos finales del caso una radiante mañana de marzo, 3 meses después. 23 condenas hasta el momento, y aún quedan más. Informó sobre eso que se hace con las plantas, Grace. Salvó muchas vidas. Estaba en mi invernadero cuando dio la noticia. Trasplantando plántulas de orquídea. Mientras Eleanor trabajaba en un pequeño escritorio que había instalado en un rincón. Había aceptado un puesto fijo en el Canal 8, pero ahora sus reportajes de investigación se centraban en la ciencia forense y la reforma de la justicia penal. Formamos un buen equipo, le dijo al director de noticias. El Dr. Hall aporta la experiencia científica. Yo, la plataforma mediática. Lo que no mencionó fue que nos habíamos vuelto inseparables. Dos mujeres que encontraron la una en la otra algo que ninguna esperaba volver a descubrir. Un amor que trascendió las diferencias de edad y las fronteras profesionales. Un amor que sobrevivió al intento de asesinato y a la traición familiar. Eleanor levantó la vista de su portátil cuando Morrison se fue. ¿Cuántas orquídeas son esas ahora? 47 variedades. Admití que quizá había desarrollado una ligera obsesión con la propagación. ¿Leve? Se rió y se colocó detrás de mi banco de jardinería. Grace, has convertido este lugar en la selva amazónica. Me recosté contra su calor, maravillándome de lo natural que se sentía. De lo completamente integrada que se había en mi vida cuidadosamente ordenada. Tal vez estoy anidando. Anidar implica prepararse para algo nuevo. Tal vez sí. Los brazos de Eleanor rodearon mi cintura, con la barbilla apoyada en mi hombro mientras observábamos el paraíso verde que habíamos estado construyendo juntas. ¿Qué clase de algo nuevo? Me giré en sus brazos, estudiando el rostro que se había vuelto más preciado para mí que cualquier espécimen raro que hubiera cultivado. A los 67 y 44 años, no éramos nada convencionales, pero nada en nuestra relación lo había sido jamás. De esas en las que te mudas para siempre, donde dejamos de fingir que esto es temporal. Le toqué la mejilla, todavía asombrada por su disposición a amar a alguien como yo. De esas en las que construimos algo duradero juntas. La sonrisa de Eleanor era radiante. Pensé que nunca lo preguntarías. Te lo pregunto ahora. Me besó entonces, suave y dulcemente entre las orquídeas, rodeada de la vida que ambas habíamos estado nutriendo de más de una manera. Cuando nos separamos, ella sonreía. Solo hay una condición. ¿Cuál? Necesitamos un espacio de trabajo adecuado. Si ambas vamos a trabajar desde casa, necesito mejor iluminación para las videollamadas. Reí, acercándola más. Trato hecho. Pero me estás ayudando con el trasplante de primavera. Trato hecho. Fuera del invernadero, Des Moines se despertaba a otra mañana de primavera. En algún lugar de la ciudad, el detective Morrison resolvía crímenes con pruebas botánicas que realmente se sostendrían en un tribunal. En otro lugar, agentes del FBI realizaban arrestos basados en las investigaciones que la transmisión de Eleanor había desencadenado. Pero dentro de nuestro santuario de cristal, rodeada de plantas que lo recordaban todo, y una mujer que me enseñó que el amor podía florecer a cualquier edad. Lo único que importaba era el futuro que estábamos cultivando juntas, un día a la vez, con cuidado. Grace M. Te quiero. Yo también te quiero. Algunas verdades eran simples y no requerían nada más que un terreno honesto y una atención paciente para que florecieran hasta convertirse en algo extraordinario. Eleanor y yo habíamos encontrado ese terreno el uno en el otro y todo lo que plantáramos allí iba a ser hermoso.